Muy buenas tardes a todos, qué gusto saludarlos. Estoy muy contento porque estamos iniciando un nuevo ciclo de conversaciones, de pláticas, en esta ocasión con una profesionista muy exitosa. Como saben, en las últimas semanas hemos tenido pues mucho quórum y muchas solicitudes acerca de que les contemos qué hacen personas en la vida profesional de ciertas especialidades. Lanzamos el video de mercadotecnia, lanzamos videos de derecho y de otras profesiones. Y en esta ocasión estoy con una profesionista muy interesante, muy exitosa, Consuelo Carbacho. Ella es, ahorita la vamos a saludar en forma, pero quiero les quiero ir dando la intro. Es psicóloga clínica con orientación psicoanalítica de la Universidad Diego Portales. Estamos hablando de Chile. Cuenta con su título de psicología equivalente en España. Sus estudios sobre psicoanálisis se han realizado precisamente en España, Argentina, Chile. Ya saben que esta parte de Sudamérica se ha desarrollado mucho en este ámbito. Y bueno, actualmente ella trabaja dando consulta privada en el Centro Psicológico Lazos y Nexos y en el Centro Terapéutico Atman, atendiendo tanto adolescentes, adultos, parejas. Ya saben que prácticamente la psicología es aplicable para todos, la necesitamos en algún punto de la vida, aunque de repente en nuestros países hay mucho prejuicio acerca de que solamente los locos van con un psicólogo. Y bueno, siguiendo con el currículum, es fundadora de Consuelo con Palabras, es una plataforma, una página que se dedica a ofrecer servicios y contenidos para apoyar la salud mental de las personas, esta misma misión que ya les comentaba. Y bueno, a partir de 2023, es decir, este año que vamos arrancando, comenzó a apoyar con atenciones psicológicas a la Fundación Kelu Causas y a la consultora educacional Edu y compañía. Como han escuchado, tenemos una super invitada de lujo. ¿Cómo estás, Consuelo? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien, bueno, muy contenta de estar acá y muy agradecida también de la invitación, de la oportunidad de poder conversar, de poder entregar también mi experiencia y bueno, muy contenta. Nosotros también estamos muy contentos y fíjate que el tema psicológico ha sido algo que se ha desarrollado después de la situación pandémica en muchas líneas. Ha habido pues muchas crisis, muchas situaciones que han sufrido las personas y creo que eso también ha impulsado a las nuevas generaciones a ver hacia esos caminos y analizar la importancia que tiene en nuestras vidas tener una buena atención y un buen desenvolvimiento personal. Antes que nada, te quiero preguntar, ¿por qué tomaste la decisión de estudiar o dedicarte a esta carrera? Bueno, en relación, antes de responder la pregunta, es interesante lo que dices, porque claro, efectivamente con la pandemia se visibilizó mucho la salud mental y fue una pandemia más también. Así que me imagino que mucha gente se ha interesado en la salud mental, en conocer un poco más de qué se trata. Así que también creo que es súper necesario este espacio, como para poder visibilizar lo que es la salud mental y la importancia de nuestro cuidado de nuestra mente en el fondo. Sí, Así que bueno, totalmente de acuerdo. respondiendo a la pregunta, bueno, yo entré a estudiar psicología porque me gusta mucho conocer al ser humano. Creo que el ser humano es un mundo muy interesante de aprender, de cómo funcionamos, de por qué tenemos las conductas que tenemos, o pensamos lo que pensamos, o sentimos de cierta manera. Hay cosas que hasta el día de hoy no se descubren y en el fondo es todo para mí es como, bueno, muy interesante poder conocer al ser humano en mayor profundidad. Eso fue como de entrada mi interés por conocer más nuestro funcionamiento y también por ayudar al otro. O sea, siempre de chica como que fui muy de escuchar al otro, de saber qué es lo que le pasa al otro y a mí también. O sea, yo también he sido una persona que he sido reflexiva conmigo misma, entonces también por ahí surge las ganas de estudiar psicología. Y bueno, por sobre todo porque también mi hermana es psicóloga y me inspiró porque es mi hermana mayor, entonces de todas maneras para mí fue una inspiración. Justo te iba a preguntar si tuviste alguna influencia, alguien que impactara para que tú
decidieras esto? Ya nos comentas que tu hermana, ¿alguna otra influencia que hayas tenido? Al momento de decidir a estudiar psicología, no, fue mi hermana, sí, solo mi hermana. Tu hermana. Y por ejemplo, además de lo que ya nos comentaste, ¿qué otros factores consideras que influyeron en que tomaras esta decisión? Bueno, yo estando en el colegio, como que veía cosas que me gustarían hacer, como para el colegio también, porque yo cuando entré a la universidad, entré pensando dedicarme a lo educacional. Ok. Y también me gustaba en el fondo esto de conocer al ser humano, de lo clínico, pero me imaginaba más trabajando en el colegio. Yo creo que también por el mismo hecho de que estando en el colegio, como que yo me imaginaba, bueno, ¿cómo sería poder ayudar a los estudiantes desde la psicología? Y pensaba también en el labor que tiene el psicólogo en el colegio, en el fondo. Entonces, yo ahí pensaba que había mucho que hacer en lo educacional, en cuanto a las conductas de los estudiantes, a mejorar el clima del colegio, del curso. Entonces, desde ahí también surgió mis ganas como de poder aportar en relación a la salud mental a los estudiantes. Y, por ejemplo, ese fue mi motor, pero claro, en el camino en la universidad me fui dando cuenta que también me gustaba trabajar en relación al uno a uno, porque por un lado está lo educacional, que es un trabajo mucho más grupal, con estudiantes, con profesores, también con los padres, obviamente, con dirección, o sea, es un trabajo como bien grupal. Y ahí yo en el proceso del estudio en la universidad me di cuenta también que me gustaba el trabajo uno a uno. Y ahí descubrí que me gustaba la clínica también. O sea, mucho, mucho aparte de lo que ya me gustaba. Eso está muy interesante porque por un lado, te gusta esta parte de impactar en la vida y ayudar a la gente. Y yo veo dos líneas, una más cuantitativa, cuando, por ejemplo, es con una gran cantidad de estudiantes, alumnos, y otra más cualitativa en cuanto a cuando se hace algo personalizado uno a uno, pues a lo mejor el mensaje puede ser más profundo, más extendido, de más largo plazo. ¿Tú cuál de las dos líneas crees que va más contigo? Ya nos dijiste que las dos, pero con cuál crees que podrías impactar más? Bueno, a mí me pasó en el transcurso de mi desarrollo profesional que, claro, yo trabajé en colegios y trabajé en el área clínica. Siempre combiné lo educacional con lo clínico. Y estando en los colegios, me di cuenta que, claro, eh, hay mucho que hacer, como te comentaba antes, pero también es un trabajo que al final es como que el que abarca mucho poco aprieta en el fondo, ¿no? Como que uno hace muchas cosas, pero al final, como bien dices, es distinto el trabajo con un grupo que individual, porque con un grupo no necesariamente haces un trabajo profundo y en el tiempo. En cambio, con un trabajo más individual, se hace un trabajo más en profundidad, donde se genera un vínculo distinto también en relación a lo que se puede generar con un grupo. Y de todas maneras, a mí me gusta mucho más lo individual. O sea, yo por eso mismo hoy día estoy dedicada 100% a la clínica, porque me gusta el trabajo que se genera en el espacio terapéutico, en el espacio analítico. O sea, el poder contribuir en la vida de la persona, pero no solamente a esa persona, sino que también a su entorno, porque o sea, independientemente de que trabajo con la persona, en la vida de la persona, en su salud mental, también su entorno es favorecido. Entonces también de alguna manera como que uno trabaja con una persona, pero también trabaja con un entorno. Entonces eso también es bonito de alguna manera también combino con lo que me gusta, que es trabajar con un grupo de personas. O sea, como, esto es como indirectamente. Qué interesante ver la perspectiva tanto individual como colectiva. Y eso me lleva a la siguiente pregunta que mucha gente precisamente explora antes de estudiar. Si nos puedes contar acerca de las áreas de especialización que tiene la psicología actualmente, al menos las más populares yo sé que hay muchísimas corrientes, muchísimas
escuelas, muchas líneas, pero si nos puedes a grosso modo platicar. Sí, está el área, bueno, el área clínica, como les comentaba, el área educacional, el área jurídica, el área laboral. Está, bueno, esos son los principales, como me comentabas, las principales áreas como que tienen más desarrollo son esas. Pero también, por ejemplo, está el área de la psicología deportiva, ¿ya? Y dentro de lo que yo más conozco, que es el área clínica, te puedo contar también que hay distintas perspectivas, que está la perspectiva psicoanalítica, está la perspectiva cognitivo-conductual, humanista, está también la sistémica, o sea, claro, en verdad dentro de la psicología hay un mundo de posibilidades de desarrollo. Bueno, y dentro de lo que nos comentas de la clínica, desde tu perspectiva, ¿cuál es la más efectiva para tratar a un paciente? Está difícil la pregunta, pero yo creo que esto lo podría contestar diferente mucho especialista, pero quisiera saber tu perspectiva. Bueno, de alguna manera me sonrío porque, o sea, sin duda yo te respondo desde lo que yo hago. O sea, yo considero que el psicoanálisis es totalmente más efectivo que un trabajo que a lo mejor se centre más en las conductas o en la parte cognitiva. El psicoanálisis es un trabajo que va más en profundidad, va hacia lo que la persona repite, hacia el fondo, el discurso de la persona y lo que está entre líneas, que no es algo que nunca vamos a haber hablado, que nunca va a haber aparecido en nuestra vida, sino que es algo que a lo mejor está como escondido, por así decirlo, dentro nuestro y que eso al momento de hacerlo más consciente es posible generar algo diferente, algo nuevo a partir de ahí. Y, y bueno, eh, te puedo decir que yo pasé por un proceso psicoanalítico mío dentro de mi formación y dentro, o sea, dentro de mi formación personal y profesional, porque una de las cosas que nos piden a nosotros como profesionales es pasar por un proceso analítico o psicoterapéutico. Y yo pasé por ese proceso antes de estudiar la carrera y después. Y eso para mí fue fundamental porque vivir en carne propia el proceso y darme cuenta que el psicoanálisis efectivamente genera un cambio importante en la vida es como que no solamente desde la teoría puedo ver que es efectivo, sino que también puedo ver que conmigo y obviamente que hoy día que estoy ejerciendo, que tengo un recorrido con la clínica, veo que con los pacientes también hay un efecto importante. Entonces, sin duda para mí el psicoanálisis es una de las mejores herramientas. Independientemente de que hay gente que piensa que el psicoanálisis, por ejemplo, es un proceso muy largo, que uno necesita mucho tiempo, que, que en el fondo también es muy complejo de entender. Sí, es complejo, a lo mejor requiere su tiempo, su proceso, tiene su estructura, su manera de funcionar, pero eso no quiere decir de que cada proceso puede ser personal y no necesariamente tiene que ser un proceso demasiado largo para obtener efectos importantes en la persona. O que sean muchas sesiones. Con una sesión a la semana uno ya puede ver efectos importantes también. Que bueno, ahora que tocas el punto de la duración, yo creo que mucha gente se pregunta eso, ¿no? Cuando inicia un proceso de tratamiento, ¿qué expectativa tienen en tiempo? A lo mejor la respuesta obvia que me vas a dar es depende, pues, depende qué problema trates y qué expectativa tengas, pero no sé si existe alguna estadística, algún dato de más o menos, por ejemplo, un tratamiento psicoanalítico, en cuánto tiempo se empiezan a ver los resultados. Mira, bien, o sea, le dijiste muy bien en realidad, porque es muy relativo. O sea, depende del caso a caso, de la persona. También depende al final de la motivación de la persona, porque una persona que entra a un proceso y en realidad venga porque le dijeron que tenía que estar en el espacio terapéutico, eh, no necesariamente se va a generar un proceso de cambio. Eso por una parte. Entonces,
depende mucho de la persona. Sí hay a nivel general, a nivel de psicoterapias, hay como una estadística que se habla de 6 meses de proceso. Pero desde el psicoanálisis no hay como, por así decirlo, una receta, porque desde el psicoanálisis siempre se ha pensado que no hay una generalidad para poder explicar una causa, o sea, hay que ver el caso a caso. Y cada caso tiene su ritmo, su proceso, sus tiempos, y en verdad el tiempo es relativo, sobre todo en el psicoanálisis. Eso está súper interesante. Y ahora que hablamos tanto de las corrientes en general como las de en específico lo que es la psicología clínica, yo te quiero preguntar algo que en las redes generalmente nos están insistiendo, insistiendo. ¿Qué tan bien pagado es? ¿Cuál es la más atractiva económicamente? ¿En relación a la clínica o en relación a la carrera? Yo creo que a las dos. Ya. Bueno, voy a partir con la carrera. Em, Mira, es que esto es debatible de alguna manera, pero, por ejemplo, en el área laboral, uno puede generar un muy buen ingreso trabajando de manera dependiente, ¿ya? O sea, trabajando, por ejemplo, en una consultora laboral o en una empresa grande, y ahí tiene que haber un psicólogo organizacional. Entonces, sí, ahí tienen un buen sueldo. Entonces, ese, por ejemplo, es un área que sí tiene un buen retorno al final de lo que uno hace. En cuanto a la clínica, por ejemplo, si una persona trabaja de manera dependiente en un lugar, no necesariamente tiene un buen sueldo. O si trabaja, por ejemplo, en un centro de salud mental de la municipalidad o algo como más público, no necesariamente tiene un buen sueldo. Entonces, sobre todo si vamos pensando en lo que es en Chile, acá en Chile no está muy bien pagado el trabajo del psicólogo. Entonces, entonces, como en relación a eso, yo te podría decir, sí, desde el área desde la psicología, el área que está mejor pagada es lo laboral. En relación a, por ejemplo, comparando la clínica con lo laboral, si una persona trabaja de manera, ¿está todo bien? Que mirabas como hacia el lado. No, 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 es solamente que que había mucho, pasó un ruidito y quería ver si se escuchaba, pero todo en orden. Ah, ya, perfecto. Bueno, volviendo al tema entonces, entonces si es que hay una persona que se dedica al área clínica y se dedica a trabajar de manera independiente, quizás en un inicio no gana muy bien, pero uno puede llegar a conseguir a tener un buen sueldo. O sea, porque también ahí uno va regulando cuánto cobra, cuántos pacientes puede tener, y a lo largo del tiempo uno puede cobrar más, porque también el tiempo ayuda a que nosotros podamos especializarnos, a que tengamos más experiencia, más conocimiento. Entonces, al final eso también nos da la posibilidad de poder cobrar más. Entonces, Ah, claro, están esas dos áreas que yo diría que son las que tienen mayor ganancia. Y dentro, como decía, de la clínica está el trabajo más dependiente y trabajo independiente. Y claro, en un inicio el trabajo independiente es duro porque al final uno tiene que hacer su nombre, tiene que conseguir los clientes, los pacientes, como uno le quiera llamar. Hay personas que le dicen clientes, otros pacientes, otros analizantes. Entonces, claro, depende al final del proceso que uno haga para conseguir eso y también del tiempo. que de repente la gente no entiende esa parte porque ven, no sé, un especialista que les cobra cierta cuota o cierta tarifa por hora, que creo que ahora Ujú. o sea, no son horas completas, creo que suelen ser 45, 50 minutos la nueva tendencia, y de repente ven otro que cobra exageradamente más o exageradamente menos,
pero hay que ver qué trasfondo tiene cada especialista, ¿no? Qué experiencia, qué tipo de casos han tratado, no exclusivamente el tema de los costos y del precio, sino como entender un poquito el contexto de cada especialista. Y aquí yo te quiero preguntar algo que también es algo que atañe mucho a nuestros seguidores y es respecto a qué tan blindado o capacitadas salen las personas una vez que terminan la carrera para ya dar, por ejemplo, una terapia clínica. Terminando un recién egresado, al siguiente día ya puede dar terapia o todavía tiene que tener más especialización, empezar procesos, acompañar a lo mejor a otro especialista. ¿Cómo funciona una vez que termina la carrera un psicólogo? Si me permites, quiero, antes de responder esta pregunta, hablar sobre lo que decías del Claro. valor, Esto es porque, fácil, claro que sí. porque creo que es un temazo. O sea, me pasa que yo hoy día veo, claro, hay muchos psicólogos que se dedican a la clínica y hay psicólogos que cobran, acá son 10, voy a hablar del valor chileno ya, acá cobran 10.000 pesos. O hay personas que atienden, no sé, 2 sesiones gratis y luego cobran. Hay personas que atienden cobrando 15, otros cobrando 60. Entonces, finalmente, yo creo que por una parte está el tema del valor, de valorizar nuestro trabajo, por otra parte está el hecho de que, claro, seremos psicólogos, ayudamos, que tenemos una vocación por nuestro trabajo, pero también tenemos que vivir. Entonces, al final, claro, hay personas que pueden darse la posibilidad de cobrar a lo mejor 10.000 pesos porque no necesitan tanto dinero para poder vivir, pero hay personas que en verdad tienen otra realidad y necesitan el dinero para poder vivir. Entonces, claro, está el tema del valor, está el tema de que en el fondo nosotros necesitamos vivir de algo. Y por otro lado también está el tema de las especializaciones. O sea, creo que la especialización y la experiencia, eso también te da un valor. Entonces, claro, hay que pensar en esas tres cosas, o sea, creo yo, o en esos factores como al momento de decir, bueno, hay que darle el valor que uno tiene también como especialista, como profesional, pero también el valor que tiene la terapia en sí, porque creo que un valor bajo, al final independiente, o sea, uno puede llegar a pensar, pucha, en realidad quizás no es tan bueno el servicio. A lo mejor es muy bueno, pero también cuando uno valora algo, uno paga por eso por lo que vale al final, Quiero creo yo. complementar justo esto que comentas con ejemplo de lo que pasa en México. Hubo una oleada muy interesante de precisamente psicólogos que fueron a zonas rurales a dar terapia de forma gratuita con gente que había tenido pues algún tipo de abuso o alguna situación crítica y hubo una gran cantidad de deserción de personas en los tratamientos, precisamente porque eran gratis. Y cuando eran gratis, esto implicaba que ellos pensaban que en cualquier momento en el futuro lo podrían retomar. Entonces, de alguna forma, esta seriedad o formalidad de llevar un tratamiento se dispersaba. No le veían un valor porque en realidad era totalmente fortuito y esto implicaba pues que no lo entendieran y que no le dieran su respectiva importancia. Y algo que tú tocas, y yo ahí voy a dar mi perspectiva más de mercadólogo, es que cuando algo es muy económico, también nosotros inconscientemente lo relacionamos con la calidad. Si algo ya nos costó y ya vamos avanzados en el proceso, muchas veces decimos, no, yo ya le estoy invirtiendo y ahora me sigo, porque además estoy viendo resultados y además sé que está bien encaminado el proceso. En cambio, cuando pasa lo contrario, que estás pagando poquito, hay más informalidad, tú no sientes todos los efectos, pues tienes una posibilidad de deserción mucho más alta. Entonces, creo que es muy importante también darle valor al profesionista y que la especialidad pues sea un buen complemento a todo esto. Perdón, Consuelo, nada más quería hacer un paréntesis porque creo que esto pasa en muchos países y también tiene mucho que ver con cómo nos vemos en el espejo ya en la vida profesional y cómo a veces no solamente es
ver el mercado y ver la competencia y ver cómo está todo el sector, sino también pues ver el expertise, la especialización que ya comentabas de cómo nos vamos desarrollando. Pero pues bueno, no sé si querías comentar más sobre esto. No, o sea, yo creo que está genial el aporte que hiciste. Creo que de alguna manera es como un ejemplo y muy claro al final de lo que quiero transmitir también. Que al final, sí, por una parte no es que no esté de acuerdo, o sea, no es que no está a favor de que se hagan atenciones gratuitas o a bajo costo, porque Claro. creo que hay personas que necesitan realmente esa atención. Pero cuando ya al final pasa a ser de que ese bajo costo o esa gratuidad es como en exceso a lo mejor, o para personas que a lo mejor no necesitan que sea gratuito o que sea bajo costo, claro, al final ahí se pierde el valor. Y pasa lo que a lo mejor les pasó a ustedes. Sí, totalmente, totalmente, porque siento que a lo mejor no tiene que ser incluso algo monetario, o sea, que la persona haga el esfuerzo a lo mejor de caminar 20 calles para llegar a la clínica, eso ya implica cierto esfuerzo, cierto valor y cierta intención Claro. del mejorar. Entonces, ahí también se puede ver de alguna forma reflejado algún tipo de esfuerzo que hace la persona para valorar y apreciar el servicio, ¿no? Y además, por supuesto, la terapia por sí misma con todo lo que conlleva y todo lo que provoca. Y bueno, precisamente yo quería preguntarte sobre este tema, ¿no? De termina la carrera, el psicólogo ya tiene su título, ya puede o no puede atender a una persona que en lo personal se me hace una gran responsabilidad. Con algunos colegas hablábamos de que un abogado malo manda a sus clientes a la cárcel, ¿no? Yendo a un caso drástico. Pero un psicólogo, por ejemplo, mal capacitado o mal llevado un caso, pues a lo mejor puede llevar a la persona al panteón. Digo, suena muy dramático o muy drástico, Mm. pero sí creo que tienen en las manos una gran responsabilidad y por eso quisiera ver tu perspectiva al respecto. Sí, claro. Yo creo que de todas maneras es importante la experiencia, es importante la expertise. Y al salir de la universidad, por una parte yo pienso que en el fondo uno sale como con la materia muy fresca. Entonces yo creo que por ese lado es un aspecto como favorecedor para nosotros para empezar a ejercer. Pero por otro lado no está esta práctica que da la experiencia. Entonces, claro, como de alguna manera para poder hacer coincidir lo que sabemos y lo que practicamos, creo que es súper importante llegar a un trabajo en un inicio que sea acompañado, que sea de alguna manera como con un buen proceso de inducción, por ejemplo, con una persona que te pueda ir asesorando en el camino. Y eso no necesariamente se tiene en los trabajos. O sea, hay trabajos en que te tiran a los leones de un inicio. Y yo eso lo encuentro lamentable en todo caso, o sea, teniendo experiencia o no teniendo experiencia, pero más aún una persona que acaba de salir de la universidad. Entonces, yo considero que una persona tiene que de alguna manera sacar la experiencia. O sea, pasa mucho que uno mira los cargos y te dicen, tienes que entrar a este trabajo porque teniendo 3 años de experiencia, 2 magíster y un montón de requisitos. Y yo he visto que hay muchas personas que estudian la carrera y que dicen, bueno, ¿cómo voy a conseguir entrar a esta carrera, o sea, perdón, a este trabajo si es que acabo de salir de la carrera? Entonces, claro, ¿cómo? Es súper comprensible que una persona se sienta frustrado porque no encuentra trabajo en un inicio. Entonces, yo creo que hay que tener consideración de que la persona, claro, acaba de salir de la universidad, entonces necesita más apoyo y dar la posibilidad de entregar ese trabajo.
pero en el fondo, que a lo mejor considerando que se va a demorar más en la adaptación, considerando que necesita a lo mejor tomar cursos en el proceso o tener a alguien al lado que le pueda ir ayudando y acompañando, sobre todo con los casos sobre todo en clínica. O sea, en clínica, por ejemplo, nosotros, nuestra ética es la supervisión, el análisis personal y también lo teórico. Entonces, si una persona se va a dedicar a la clínica, o sea, de todas maneras tienen que empezar a hacer eso al momento de salir de la universidad. Dicen que uno no aprende a nadar si no se avienta a la alberca y creo que tiene que ser así. Tocas un tema bien interesante de qué fue primero el huevo o la gallina. De repente uno termina la carrera y ya esperan que tengas experiencia. O sea, imposible si no les dan una oportunidad que empiecen a tener experiencia. En algunos países han empezado también algunos programas de hacer prácticas profesionales durante la carrera, que eso ayuda para que en el momento de que tienes el título, pues a lo mejor ya tuviste algún acercamiento, alguna colaboración que te ayuda a no estar de cero. Sin embargo, no es algo ni oficializado, ni que necesariamente te da para estar al full o sentirte súper experto en algo. Y yo quisiera preguntarte, por ejemplo, sobre el plan de estudios. ¿Tú crees que a tu carrera le faltó alguna materia, alguna práctica, algún área de oportunidad que tú veas que te habría servido para desarrollarte mejor profesionalmente? Sabes que a mí me gustó mucho la malla de mi universidad, porque teníamos, o sea, tuvimos prácticas, preprácticas, prácticas, o sea, una prepráctica, si no me equivoco, de 3 meses, luego una de 6 meses, y tuvimos cursos de especialización, tuvimos también la oportunidad también de hacer una tesis, que yo creo que para mí eso también fue súper importante, como pasar por un proceso de investigación, y de harto trabajo donde profundicé en lo que a mí me gustaba, que era el trabajo en el fondo en ese momento con niños. Y fue súper bonito para mí el proceso de la universidad. O sea, yo disfruté mucho. O sea, creo que, em, bueno, como que se me vienen muchas ideas de que quiero comentar, pero para mí fue súper bonito porque yo al momento de entrar a la universidad fue como sentir que estoy haciendo lo que a mí me gusta y al hacer lo que me gusta, como que me hizo que fluyeran las cosas, como que me hizo que me fuera mucho mejor que me iba, como me iba en el colegio. Fui súper, súper buena alumna también en la universidad. Entonces, eso a mí me gustó mucho también el poder desarrollar eso que yo quería desarrollar y que me apasionaba. Por otro lado, te decía que quería decir otras cosas porque eh, de alguna manera, claro, a mí me ayudó mucho en lo personal al salir de la universidad. Yo una de las cosas también que hice fue hacer una pasantía. Entonces, claro, a lo mejor no es una práctica como tú me mencionabas, que a lo mejor había posibilidades de hacer práctica, es una pasantía. Yo tenía que pagar por estar ahí, pero era como un trabajo era como simular un trabajo al final. Yo trabajaba en una fundación haciendo clínica, perdón, haciendo psicoanálisis clínica y también supervisábamos casos. Entonces, yo creo que ese proceso también es súper importante de hacer, como aprovechar las oportunidades de formación que uno pueda tener. Yo, por ejemplo, estuve estudiando en España, como comentabas en un inicio, estuve en España, pero al llegar acá a Chile, como que sentía que tenía que volver a insertarme en lo laboral, porque estuve 3 años fuera. Entonces, en un minuto también pensé en hacer una pasantía. Como que yo creo que las pasantías siempre son como bien buenas como para una persona que acaba de salir de la universidad o para una persona que de alguna manera quizás tuvo un vacío de trabajo o de vacío de, no sé, de conexión con la cultura en que uno estuvo o quiere estar y ahí te ayuda como a reinsertarte, entonces, o a insertarte. So, por ejemplo, eso es una opción, un Consuelo, camino. ahora que tocas esto de los países, se me ocurrió una pregunta que creo que es muy interesante.
O sea, ¿tú crees que una persona, por ejemplo, de México o de Chile, de cualquier país, tiene que tomar terapia con alguien de su misma cultura? ¿O se vale o se puede tomar a alguien de una cultura cruzada que a lo mejor es diametralmente diferente? Qué buena pregunta, porque yo antiguamente como que no pensaba en esa posibilidad de tener atenciones con otros países, pero la pandemia como que hizo que a nosotros nos pusieran la palestra, por así decir, esta situación de ver, bueno, hoy día con la pandemia estamos con todo como mucho más globalizado. Entonces, ¿qué pasa ahí? Y claro, desde el psicoanálisis no hay ningún problema con atender a alguien de otro país. O sea, de hecho, mi análisis personal yo lo hice con un psicoanalista argentino, a distancia. Entonces, también yo he atendido personas de España, atendido personas de una persona que, por ejemplo, hoy día estoy atendiendo que está en Dubái, otras personas que han estado en Colombia. Entonces, sí es posible. Hoy día con la pandemia, cada vez las personas están más abiertas a esto de la atención online y del trabajo de un país a otro. Y con respecto a la psicología o al psicoanálisis, claro, al final todos los seres humanos tenemos algo que al final todos tenemos emociones, pensamientos, claro, y al final hay cosas que nos diferencian que son las culturas. Pero con el proceso psicoanalítico uno también puede entender las diferencias culturales y eso también se puede trabajar en el proceso. Oye, qué interesante respuesta, porque es una oportunidad de desarrollo más amplia si empezamos a romper esa barrera y decir, bueno, como profesionista en psicoanálisis puedo atender a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Con otras corrientes como conductual, por ejemplo, ¿se puede también o tú lo ves más complicado? Buena pregunta. Yo creo que es que, claro, depende al final cómo trabaje el profesional, pero a lo conductual yo también creo que se puede trabajar con distintas personas de otras partes del mundo, porque al final la conducta también se puede ir trabajando en profundidad, sabiendo en relación a lo mejor quizás a su contexto, a su entorno, esa conducta si es o no funcional para esa persona y para el entorno y para el contexto. Y eso se puede ir conversando, se puede ir observando en el proceso. Entonces, sí, yo creo que sí, es posible. Excelente. Oye, ¿y qué tips le darías a las personas que quieren estudiar psicología en base a tu experiencia? Bueno, primero que nada, creo que una persona que entre a estudiar psicología tiene que estar como súper mentalizado de que va a profundizar mucho en lo que es la filosofía, en lo que es el análisis, lo que es la conducta, como bien hablábamos antes, como en todo lo que implica el ser humano y la vida de la persona. Entonces, idealmente una persona tiene que estar interesada en leer mucho, en reflexionar acerca de las cosas de la vida, de, de lo que es vivir una vida en tal cultura o de tal manera. Y también creo que es importante la constancia, el el querer hacer algo desde de la pasión, de lo que o sea, yo creo que lo que nos moviliza finalmente es lo que nos gusta, lo que nos apasiona, es la emoción. Entonces, yo de alguna manera le recomiendo a la persona que se conecte con eso que siente, que le gusta, que le apasiona y que a partir de ahí eh, s- esté más conectado con eso que le moviliza, porque lo que va a hacer realmente estar conectado con la carrera es esa emoción, esa pasión, eso que motiva. A lo mejor una persona le motiva poder ayudar a una persona, no sé, que quizá, o algún tipo de personas, como personas que tienen depresión o personas que tienen alguna enfermedad. Por ejemplo, a mí en la universidad
me motivó mucho lo que es la enfermedad del cáncer. Y nosotros hicimos con dos compañeras la tesis en ese tema. Y a mí en ese momento me motivaba mucho poder ayudar a personas que estaban padeciendo una enfermedad física en lo emocional también, porque al final lo físico está conectado con lo emocional también. Entonces, claro, como poder detectar eso que con lo que tú conectas, con lo que te gusta, con lo que te apasiona, es un motor para poder decir ya, quiero estudiar psicología y, me las quiero jugar por esta carrera, por esta meta o esta misión que tengo en la vida de poder ayudar, de poder colaborar en la salud mental, en visibilizar también. Eso es lo que me mueve mucho, por ejemplo, también el poder visibilizar la importante que es la salud mental y que no sea un tabú el que una persona vaya al psicólogo, el que no sea un tabú el que nos cuidemos nuestra salud mental, el que, por ejemplo, no pensemos que una persona que va al psicólogo es porque está loca. Como que esas cosas al final son importantes de desmitificar y también de decir, bueno, es importante visibilizar este ámbito de nuestra vida que es fundamental para la vida. Porque si nuestra mente no está bien, Claro. también nos afecta en otros ámbitos de la vida, en el trabajo, en nuestra relación con nuestra familia. En México, por ejemplo, mucho tiempo al psicólogo se le llamaba loquero. Entonces era como algo muy despectivo y finalmente cuando alguien iba al psicólogo ya lo empezaban como a etiquetar, esta persona está mal, es de cuidado, hay que alejarse de él, etcétera. Y la verdad, pues lo más valioso que tenemos es el tiempo en la vida. Y entonces, si estamos pasando un ciclo o años de vivir con una mala calidad, creo que es muy irracional no querer mejorarlo, ¿no? Y buscar alguna alternativa, un proceso que permita estar más estables. Ya no digo más felices, a veces es simplemente tener cierta tranquilidad para sobrellevar las cosas, ¿no? Justamente, justamente. O sea, de hecho, yo considero que todos deberíamos pasar por un proceso de terapia o de análisis, porque al final todos tenemos temas, unos a lo mejor más que otros, pero al final todos tenemos dificultades, nadie se salva. Entonces, el poder reconocer nuestra vulnerabilidad y poder reconocer que necesitamos de otro también para poder estar mejor o para poder hacer a lo mejor algún proyecto o para poder comunicarnos mejor. ¿Qué oportunidad es esa? O sea, poder reconocer eso y poder hacer algo al respecto. Es súper interesante lo que comentas y ya nos lo has dicho a lo largo de la plática, pero yo quisiera preguntarte, ¿qué es lo que te hace amar tu trabajo? ¿Qué es lo que ya nos dijiste mucho, pero así puntualmente quisiera volver a hacer la pregunta? Ujú. Bueno, a mí me apasiona mucho el poder conectar con el otro y poder conocer su mundo interno y poder de alguna manera ayudar a que ese mundo interno sea más rico, por así decirlo, que pueda como florecer a pesar de las dificultades o que pueda encontrar la manera de sufrir menos de esa persona. Porque al final, eh, yo también he tenido, por ejemplo, momentos en que lo he pasado mal en mi vida o he sufrido y pucha que ha sido bueno para mí tener a alguien que me ayude y que me escuche y que me haga sentir que no estoy sola. Entonces, ¿por qué no yo devolver eso también que a mí me han hecho sentir? ¿Por qué no yo también hacer sentir al otro de esa manera? O sea, qué ganas de poder eh, realmente hacer sentir al otro así. Y eso es lo que yo busco en mi trabajo, hacer sentir al otro que está acompañado, que no está solo, que tiene posibilidades de ir hacia eso que quiere, que desea, que tiene posibilidades de tener un espacio en el que se sienta libre de decir y expresar lo que quiere expresar. Entonces, sí, eso me moviliza desde que entré en la universidad,
de ver que habían muchas cosas que uno podía mejorar como persona, tanto de chico como adulto, es como algo que creo que, ¿por qué no hacer algo por eso? Sí, si podemos mejorar como seres humanos y no solamente de manera individual, o sea, yo creo que lo que yo hago al final es un granito de arena para esa persona, pero también para la sociedad al final. Porque si trabajamos sobre nosotros mismos, también estamos ayudando a que seamos una mejor sociedad, que a lo mejor no seamos una sociedad más violenta, que tenga una tendencia reiteradamente hacia guerra, pensando ahora en la guerra que tenemos hoy día con Ucrania. Entonces, em, de alguna manera también para mí es trabajar sobre nuestra humanidad, como sobre lo, lo más humano que tengamos y que nos haga poder sensibilizar, o sea, poder sensibilizarnos al final con lo que no, lo que tenemos dentro nuestro y que nos hagamos más sensibles, más que lo que tenemos como tendencia hoy día en el mundo de, de que todo es para como funcionamiento de una máquina y al final hay muchas cosas que vemos que a lo mejor nos tenemos que parecer como al ritmo de las máquinas porque eso funciona mejor. O sea, lo estoy diciendo como súper, como, ¿cómo decirlo? Como en relación a algo como bien concreto que tiene que Claro, ver como con lo globalizado, la tecnología, pero al final es como poder conectar con eso más humano y que independientemente a lo mejor de lo que nos vendan, es darle espacio a eso que es más humano y que nos hace sensible y que nos hace vulnerable y que no tiene que ser algo negativo y al contrario, es algo súper positivo el poder conectar con eso. Entonces, claro. lo que también hace la psicología y el psicoanálisis es por conectar con eso y Que por darle un ejemplo, lugar. perdón que te interrumpa, la visión capitalista de uno tiene valor en función de lo que produzca y estamos todos como bien alineados de estar, qué tanto hice en el día, qué tanto avancé, qué tanto logré empujar tal tema. Y la verdad es que como tú, tal cual lo comentabas, no somos máquinas, somos algo mucho más sofisticado y no perder como esa etiqueta de realmente vernos como seres humanos vivos con ciertas características, con carencias, con virtudes, etcétera. Y te quiero preguntar, Consuelo, si alguna vez te arrepentiste de haber estudiado psicología, si en algún momento dijiste, Dios mío, ¿en qué me metí? Hace unos días veía un cortometraje de un psicólogo que estaba dando terapia y cada vez que daba terapia, es una caricatura, cada vez que daba terapia, él se comía algo del sufrimiento, del dolor del paciente y atendía a uno, otro, otro, y él iba acumulando como una gran nube de pensamientos oscuros que solito estaba cargando. Entonces dije, bueno, realmente es de alguna manera absorber algún tipo de energía. Y pues bueno, quería saber tu perspectiva, si en algún punto dijiste en qué me metí. Buena pregunta. Yo en la universidad pasé por un proceso de duda. Em, yo creo que es un tema como bien personal. A mí como familia nos pasó algo bien fuerte y, y en ese momento estuvimos como todos bien mal como familia y yo no estaba bien, entonces yo decía, ¿cómo voy a sostener el estar como estoy a otros? Y en ese momento, claro, era estudiante, no tenía experiencia, entonces como que al final me pasé como la película de lo que significaba en verdad estar con alguien que estuviera tan mal y yo en momentos de estar mal. Pero em, fue un momento nomás, fue un proceso y que yo lo pasamos como familia y después dije, fue un momento de duda, pero yo creo que está bien dudar en algún minuto y después darse cuenta y poder reforzar la idea desde después de haber dudado de eso y decir, no, en verdad es lo que me gusta, es lo que me apasiona. Como a pesar de que dudé y que no, que dije, o sea, no sé si me la voy a poder,
igual quiero hacerlo y creo que me lo voy a poder y lo voy a hacer todo para hacerlo. Y eso fue en un momento. Y en un momento de experiencia como clínica, sí, hay momentos duros. O sea, que efectivamente cuando uno no está tan bien, sí es como, pucha, ¿cómo puedo sostener tantos procesos de otras personas que también no están tan bien? Pero creo que ayuda muchísimo el poder trabajar en compañía, o sea, a lo mejor con un equipo o trabajar con supervisiones, con el propio análisis. O sea, lo más importante es no trabajar solo. El otro es un muy buen soporte para uno para poder llevar procesos difíciles, tanto de los otros como de uno. Como de uno mismo. Fíjate que aunado a lo que estás comentando, uno de mis libros favoritos es El día que Nietzsche lloró y empieza con una frase que a mí me llama mucho la atención, que dice que hay veces que uno no puede romper sus propias cadenas y sin embargo puede ayudar a sus amigos, que debemos arder en nuestro propio fuego y lo estoy parafraseando, ¿no? Es una explicación bastante interesante. ¿Tú consideras que uno tiene que estar bien para ayudar a alguien más? ¿O alguien estando desde una situación de carencia, de dolor, de sufrimiento, de resolución de muchos conflictos internos, puede ayudar a alguien más? ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo antes pensaba eso, que uno tiene que estar bien para poder ayudar al otro, pero desde de mi ignorancia al final, como también de estudiante. Y realmente con el tiempo me he dado cuenta que uno también puede estar bien con, estando mal con otro, con una ayuda del otro, o ayudando al otro y con una ayuda del otro. Entonces, imagínate si estuviéramos esperando todo el tiempo estar bien para poder ayudar al otro. Al final no terminamos ayudando a nadie, porque tenemos momentos en que no vamos a estar bien. O sea, uno, como te decía antes, uno no se salva de situaciones difíciles de la vida, no sé, separaciones, no sé, a lo mejor cambios de trabajo que generen dolor o duelos, muertes de familia. O sea, eso es parte de la vida y genera dolor. Entonces, estar limitándonos a poder ayudar o a poder entregarnos a lo que queremos por un dolor, al final te limita, porque en el proceso también de dolor uno tiene muchas posibilidades de crecer, de aprender de ese proceso. Entonces, ¿qué mejor que acompañado o compartido con otros? Entonces, sí, de todas maneras que en- o sea, como es parte de la vida, yo creo que es importante no limitarse a estar bien para poder hacerlo. Me gustó mucho la respuesta porque quizá haciendo una analogía con un arquitecto, es como si le dijéramos, no puedes hacer una remodelación porque no has terminado la de tu casa. Pues bueno, él puede decir, Justamente. ya está en proceso, hice una pauta, o lo sigo haciendo escalonadamente, pero puedo seguir trabajando otros proyectos, ¿no? Ujú. O un abogado que diga, mientras yo tenga demandas legales, no puedo atender las demandas de mis clientes. Pues Justamente. mi demanda a lo mejor va a llevar muchos años, pero en paulatino tengo que seguir trabajando y mi vocación es ayudar a otras personas a resolver sus problemas, ¿no? Entonces Exacto. creo que es muy importante también que la gente vea esto, porque de repente dicen, ese psicólogo no me va a ayudar porque lo veo muy inestable, ¿no? O ¿qué me va a ayudar él si se acaba de divorciar? ¿Qué tan bueno puede ser? Pues la verdad es que son punto y aparte, ¿no? Son temas totalmente separados y seguramente su habilidad, su capacidad, su experiencia es algo que lo puede diferenciar en dar un resultado positivo, independientemente de lo que va pasando en su vida personal, ¿no? Entonces, qué bueno que tocaste ese punto. Dime. Además, además, creo que es súper importante saber que al final también vivir una situación difícil y vivirla concho, por así decirlo, como se dice acá, como en profundidad, conectado con uno mismo, aprendiendo de ese momento, también es beneficioso para uno como persona y como profesional. O sea, el poder saber que uno como persona
puede sentir un dolor y el otro también puede sentir ese dolor, también es más, o sea, no sé si más fácil, pero de alguna manera ayuda a poder empatizar con el otro. Y no es que uno tenga que vivir una situación similar para poder empatizar, pero sí al final podemos decir, o podemos de alguna manera empatizar un poco más Ya. o, o poder entender un poco más, aunque es súper complejo porque somos todos distintos, de sentimos distintos, pero se puede parecer y puede ayudar. Está excelente. Y eso es muy bueno porque finalmente somos humanos tratados por humanos y esta empatía que se despierta puede ayudar muchísimo en el proceso y Ujú, hasta el mismo psicólogo quizá le está ayudando, estar dando esta terapia porque escucha su propia voz en una situación similar a través de un tercero. ujú. Y te quería preguntar si hay alguna historia, alguna anécdota, algo de tu vida profesional que nos quieras y puedas compartir, porque también sé que en cuanto a pacientes hay este secreto profesional de guardar confidencialidad, etcétera. Pero algo que nos quieras compartir estaría increíble. Em, no te voy a compartir algo de un paciente, pensaba más que nada en una experiencia que yo viví que fue súper significativa para mí. El que yo me haya ido a España, estuve viviendo en casi 3 años, y que ella haya vuelto y que a la semana yo ya he conseguido trabajo en un centro psicológico. Y para mí fue súper significativo porque, uno, conseguí en un centro psicológico donde yo conocí a la directora. La directora era bueno, perdón, es una psicóloga que yo conozco desde la universidad. Nosotros estudiamos juntas psicoanálisis, no éramos de la misma generación, pero estudiamos juntas psicoanálisis. Entonces nos conocíamos desde la universidad y seguimos en contacto. Ella, en el fondo, vio que yo había vuelto y me ofreció la posibilidad de entrar al centro. Entonces, para mí, por una parte, creo que me hizo ver que, uno, como el, al final las relaciones que uno puede ir construyendo son súper importantes para nuestro desarrollo profesional. Por otro lado, también el que al final quizás hay momentos en que uno tiene que insertarse y que lo ve como muy complejo, pero al final cuando las cosas son, tienen que ser y efectivamente son, funcionan. Entonces, cuando realmente uno está convencido de que uno quiere algo, también las cosas fluyen. Entonces, para mí me pasó que yo estaba súper convencida de que quería empezar a trabajar pronto en mi área, en la clínica, y encontré súper rápido. Entonces, para mí eso fue como un aliento a continuar y a decir, eh, qué, qué bonito que en verdad una de las motivaciones para mí volver fue mi familia y también el dedicarme 100% a la clínica y, y que me esté resultando. Oye, pues está excelente. Yo creo que esta información le sirve mucho a nuestra comunidad porque visualizan lo que puede pasarles en el futuro si es que deciden precisamente por esta carrera. O también se vale que parte de nuestra comunidad, ya que entienda más a qué va y de qué trata, pues diga, tal vez esta no era la vocación o no es mi expectativa o no es lo que estaba buscando. Para profundizar un poquito más, vamos a allá a la última sección, que es de completa la frase. Yo voy a iniciar una frase y tú la vas a completar de forma natural con lo que contestarías. Y un poquito creo que esta sección me gusta mucho porque ayuda a la gente como de forma más directa y más puntual a ampliar su Ujú. perspectiva. Entonces, pues bueno, la primera es, la carrera que nunca hubieras estudiado es Uy, eh, medicina. medicina. Ok, ¿por qué Sí, medicina? Así brevemente, porque se me hizo bien por- interesante la respuesta. sí, porque, uy, me da mucho nervio eh, cuando, por ejemplo, alguien está sangrando y tiene A mí una herida gigante. eh, Eso por una parte, como que no me veo mucho en eso y tampoco en el momento que yo pensé en estudiar, dije, yo no estoy dispuesta a estudiar 7 años. En realidad era como una tontera en ese momento, pero más que nada, en verdad, es eso, como que yo creo que no tengo
la capacidad de, de conectar con como con el cuerpo de manera tan físico. No sé, No no de sé esa en forma. realidad cómo explicarlo, no de esa forma. Sí, Perfecto. Pues me da nervio. el peor psicólogo del mundo es, El peor psicólogo del mundo. Uy, es un psicólogo que no quiere ayudar, que no se forme, que no trabaje sobre sí mismo. ok, perfecto. Y el mejor psicólogo del mundo es, El psicólogo que haga las cosas por vocación, por amor, por querer ayudar al otro y, y que tenga la profesionalidad también en su trabajo. ok. El mejor libro acerca de psicología es, A mí me gustó mucho el equilibrio emocional, como que me marcó en algún momento de mi vida, aunque hay muchos otros libros que son muy buenos, pero sobre lo emocional y sobre la psicología me gustó mucho ese. ok. ¿De qué autor es? Disculpa, por si alguien lo quiere buscar. Sí, creo que el apellido es Menéndez. Ok, perfecto. No acuerdo exactamente el nombre, Buenísimo. que Si no lo lo ponemos en leí la hace mucho descripción. tiempo. Sí, sí, sí. Lo ponemos en la descripción para que la gente lo pueda ubicar. Y bueno, Ujú. la película que no te puedes perder acerca de psicología es. De psicología. Em, Mira, no sé si es de psicología, pero para mí como que me marcó mucho en lo personal y lo profesional fue 17. 17. Ok. Es una película que habla sobre la resiliencia. Es de un joven que sale adelante y es súper bonita la película. A mí me encantó. Ok, pues tome nota, porque la verdad sí, sí, sí es información que puede ayudar a la gente a decidirse o no por la carrera. Y parecida a la pasada, la serie que no te puedes perder acerca de psicología es, que digo, no necesariamente tiene que ser de psicología, a lo mejor porque hay un perfil psicológico interesante en algún personaje, ¿no? ¿Cuál Ujú. podría ser? Mira, la serie que más amo y que me encanta es This Is Us. Ok, Y también creo que es una buena respuesta This Is Us en relación a lo que me preguntas, porque This Is Us muestra en el fondo como el desarrollo de la personalidad de los protagonistas, pero también muestra lo que es el desarrollo de de una familia. ok. Entonces tiene mucho de psicología al final, mucho de las características de la persona y es muy emocional, es muy emotiva, es muy bonita. La Muy- recomiendo 100%. ¿Está en alguna plataforma? Está en Star Plus, me parece. Ah, pues, oh, perfecto, para buscarla ya, a mí también me interesó. El mito más Sí, grande de los psicólogos es, el mito más grande de los psicólogos de los psicólogos es que todos están locos. Por ejemplo, ok, hay gente que dice los psicólogos están todos locos. eso Y al también lo dicen final, en México. y al final es que en verdad todos tenemos dificultades y claro, a lo mejor eh, claro, el estar pensando mucho las cosas quizá nos hace reflexionar y sonamos como extravagantes, a lo mejor en algunos momentos, pero eso no nos hace estar rayados al final o locos. No estudies psicología, sí. No estudio psicología, sí. mm, si es que te lo dice tu familia o te lo dice otra persona, como que yo creo que para estudiar psicología tiene que ser algo que surja del corazón de uno. Perfecto, pues mira, con esto terminamos las frases. Consuelo, no sé si quieras darnos algún mensaje final, algún comentario, algún tema de los que tratamos que quieras profundizar. Sí, bueno, de todas maneras, primero que nada, espero que toda esta entrevista sirva de inspiración para los estudiantes o para las personas que están planteándose estudiar psicología.
y para, no solamente para los estudiantes, sino que también para las personas que lo vean, ya sea como para a lo mejor tomar una decisión de terapia o para poder aprender un poco más de lo que es la psicología, del psicoanálisis, de la salud mental. Así que espero que sea un aporte. Y agradecer, en verdad quiero agradecer la oportunidad de poder conversar contigo. Fue un espacio muy, muy bonito, me sentí muy cómoda, me gustó mucho poder conversar contigo, poder dar mi experiencia. Al final terminé hablando cosas que quizás, eh, claro, son personales, pero creo que también son importantes de decirlas, porque cuando uno también abre un poco más el corazón, también es una oportunidad para otros. Entonces, agradezco la oportunidad. No, no tienes nada que agradecer, al contrario, yo te agradezco mucho y de parte de nuestra comunidad también, porque creo que sin duda son aportaciones muy valiosas que ayudas a orientar mucho a la gente que está indecisa sobre qué camino tomar. Yo siempre he pensado que 17, 18 años es muy temprano para una decisión tan fuerte que a veces pues la madurez no ha llegado para ya dar ese paso. Entonces, yo creo que esto puede ser muy funcional, muy útil. Yo te agradezco, al contrario, muchísimo por todo este tiempo. No sé si tengas alguna red social o redes sociales que nos quieras compartir para que tomen nota. De Sí, cualquier manera, las vamos a sumar en la descripción del video por si a alguien se le escapa, pero nos encantará para que puedan seguirte. sí, bueno, estoy en TikTok, en Instagram, estoy también con mi web que se llama Consuelo con Palabras. Se llama Todos Consuelo con Palabras. Y la web es .com. Perfecto. Pues bueno, También me pueden seguir en LinkedIn también subo contenido, así que me pueden encontrar en todas las redes sociales que mencioné. perfecto. Y para tener contacto contigo directamente, ¿cuál es el mejor medio? O todos. Puede ser cualquiera. Sí, por ejemplo, el Instagram, ahí yo comparto mi correo, mi teléfono, me pueden contactar por ahí. También estoy en algunas páginas, si me buscan por Google, estoy en algunas páginas y también me pueden contactar a través de, por ejemplo, Psicología y Mente o Psychology Today. También puede ser por ahí. Excelente, Consuelo. Pues otra vez, muchísimas gracias. La verdad, muy amena la plática. También de mi lado decirte que me encantó profundizar. Yo actualmente, como segunda carrera, voy cerrando la de psicología Ujú. y a mí se me hizo interesantísimo todo el tema. Te mando un afectuoso saludo, un abrazo y esperamos tener un contenido contigo más adelante nuevamente. Me alegro mucho que te haya gustado y también te deseo lo mejor en el término de la carrera. Y me alegro mucho también que estés estudiando psicología. Así Me que ayudaron tus consejos. genial. Me alegro. Buenísimo. Un abrazo grande. Un abrazo, que estés muy bien, Consuelo. Hasta luego. Igualmente. Chao, chao. Chao.